Para mí es un honor compartir este momento con usted y quisiera pasar a hacerle la primera pregunta. ¿Por qué es interesante, por qué es bueno el poder de las buenas palabras? Bueno, ante todo, ya me fuerte abrazo, porque yo lo quiero. De iniciar la conversación. Agradecer a ustedes, a las autoridades de esta Casa de Estudios, por acogernos por la mañana de hoy, al tiempo de reconocimiento a las autoridades de la provincia, de la gobernadora, querido hermano Gustavo Jorge Caboli. Gracias, Jorge, por estar aquí en calidad de obligado, porque aquí está, pero no hay siempre dispuesto. Y bueno, a ella, a su distinguida esposa y a los demás que nos acompañan, para nosotros es un motivo de mucha alegría estar hoy, por mañana este viernes aquí, en el marco de un ciclo de conversatorios que estamos desarrollando en los años en relación a este tema del poder de las buenas palabras. El pasado año presentamos por vez primera esta iniciativa que hicimos en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, y el objetivo fundamental que buscamos con esto es hacer descender los niveles de violencia verbal que observamos en la sociedad dominicana. Quiero poner algunos ejemplos aquí para que podamos entender la dimensión de nuestra preocupación. Hace varios meses, dos ciudadanos en el municipio de Santo Domingo Norte, en la provincia de Santo Domingo, estaban en una estación de combustible procurando ser atendidos. Entre ellos, iniciaron algunas discusiones y lo que uno entendía como un tema trivial, como un tema sin sentido y sin razón, terminó lastimosamente degenerando en un hecho violento. Y esas dos personas terminaron perdiendo la vida. Fíjense cómo la agresividad puede llevar a demás daños. Hemos escuchado siempre de historias entre dos ciudadanos que comienzan una discusión por un parqueo. Y un hecho tan intrascendente como ese también termina en una tragedia. Ya hemos visto casos, y ese es el reflejo de una agresividad desde el punto de vista verbal que tenemos en la sociedad dominicana. No es posible que a usted le hablen en un tono descompuesto y usted responda con un tono más descompuesto aún. Usted lo que está es alimentando la confrontación, está alimentando la dificultad, está alimentando despropósitos. Eso nos lleva a ser tolerantes, a ser poco empáticos y a generar un clima de crispación que no se corresponde con lo que ha sido tradicionalmente el pueblo dominicano, que ha sido una sociedad muy armoniosa, muy amorosa, muy hospitalaria, y eso también lo veremos aquí en Cuba y en la provincia de Medellín. Claro, es como usted dice, el poder de las buenas palabras puede sacar hasta una vida. Así es. Porque una vida vale más que un simple parqueo. Así mismo es. Y es normal, o sea. Hay hechos que con simplemente usted dejar pasar las cosas, o desearle el bien a una persona, usted puede salvar una vida. Mire, usted me está dando una idea de lo que puede ser un ejemplo. ¿Cuál es su mejor amigo aquí en el colegio? Mejor amigo, no, yo lo quiero a todos. Está bien, pero usted dígame uno. Y entonces usted quiere, dígame uno. Bueno, tenemos a los medios que salen en mi curso. ¿Cómo se llama? Austin, ya. No, Austin, tiene que ser uno. Vamos a ver por la gente. Póngase de pie. Muy bien. Entonces, ustedes son amigos. Vamos a poner el contexto de que Austin comienza a discutir con él y comienza a elevar el tono. Dijo en 1964 el doctor Martin Luther King, cuando estaba recibiendo el premio Nobel de la Paz, que la oscuridad no podía ser combatida con oscuridad, sino con luz. En este caso, una agresividad no puede ser siendo combatida con más agresividad, sino con un tono mucho más armonioso. Entonces, si Austin comienza con una posición agresiva y usted responde de manera cordial, yo estoy convencido que aunque no sea en ese momento, Austin se quedará pensando en eso que acaba de ocurrir y dirá, pero yo estaba contestando de manera agresiva y me respondieron de manera cortés, de manera cordial. Y al final, todo aquel que termina con una actitud explosiva, por Dios que le quede bajado. Es el clásico jugador, a veces que se molesta, y si tiene un bate en la mano, diga, los bates no van a regresar, tiene que buscar. Entonces,
cada vez que pasa un evento desafortunado, yo creo que la contra tiene que ser más armonioso, ser más empático, ser más solidario. Y nosotros lo que queremos es que ustedes que están aquí, en esta casa de estudio, comprendan el valor de ser respetuoso, de ser empático, de ser solidarios. Esas son cualidades que habrán de acompañar su vida, no importando lo que ustedes decidan estudiar y lo que quieran ser de la vida. Eso es consustancial a la misma esencia de ser un humano. Y en ese orden, por eso estamos trabajando y queremos que el poder de las buenas palabras sea transversal en la vida de la vida. No solamente es en el colegio, muy importante, sino que revisemos desde el hogar cómo nos estamos relacionando con nuestros familiares, cómo le hablamos a nuestros hermanos, si tenemos hermanos, o nuestros padres, los tíos, los primos, los sobrinos. Lo llevamos a las escuelas, a los centros educativos, a las universidades, los medios de comunicación, que juegan también un rol importante por la influencia y la penetración que tienen, y también los puestos de trabajo. ¿Cuál es esa relación? Por eso lo queremos de manera unificada en toda la sociedad, para ver si logramos proyectar la generosidad que históricamente ha caracterizado al pueblo dominicano. Y por eso estamos con esta iniciativa. Claro. Muchas gracias, Auti. No, y dando énfasis a lo que usted dijo, a veces en los hogares hay discusiones entre familias que hacen que por una simple palabra más dicha o por una diferencia que no tiene nada que ver, hasta la familia se vuelve enemiga. Y eso es algo que el pueblo dominicano tiene que controlar, porque las dos partes después se sienten mal. Grábame eso para yo seguir con eso por ahí, por el país entero. Lo que me digo es estudiar el Entonces, ¿cómo continuamos? Sabemos que la comunicación es esencial para la socialización hoy en día. ¿Y cómo se entiende que influye hoy en día el uso del lenguaje en la convivencia de los hombres dentro y fuera de la zona? Miren, la incidencia, un poco hemos estado hablando de ella. Hoy tenemos es una situación adicional que se agrega, y es el ecosistema digital donde estamos conviviendo. No solamente en las aulas, porque aquí probablemente ustedes tengan algunas restricciones para tener celulares, no lo tienen, algún dispositivo, pero cuando usted no está aquí, desde su casa, probablemente tienen mayor acceso a estos dispositivos. Nosotros hacemos hincapié en que podamos fortalecer la convivencia entre amigos, entre familiares, al margen de la tecnología. La disrupción tecnológica y todo lo que nosotros conocemos tiene, como siempre, cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, con la excepción de algunos, porque hay un par de estudiantes en la primera fila, todo lo que está en la primera fila son individuos que nacieron en un mundo análogo y se han tenido que adaptar a la digitalización. Los que están de la segunda fila para atrás han nacido en un mundo completamente digital y tienen entonces la denominación a la que todos llamamos nativos digitales. Esa diferencia, aunque la gente no lo crea, incide mucho. Los directores, que yo sé que tienen hijos de esta casa de estudio, tienen un desempeño precario frente a la utilización de estos dispositivos si los comparamos con una generación que viene después, que tiene mayor dominio, mayor certidumbre de un equipo y un aparato. Usted es gobernadora. Ahora mismo tengo que cualquier niño con una tablet. No, claro, y lo hace con mucha destreza. Probablemente sus hijos, sus nietos, tienen, le dan clase a ustedes todos. Clases. Entonces, en ese sentido, pero hay una parte que es fundamental, y es lo que tiene que ver con la democratización del acceso a la información y a las plataformas digitales. Los seres humanos hoy tienen un reto enorme, porque disponemos de una cantidad ilimitada de información diaria y no disponemos del tiempo para procesar la cantidad de información que tenemos. Y entonces ahí entra una paradoja, y es que mientras más información tenemos, más imprecisos somos de qué es verdad y qué no es verdad. Entonces ahí viene la verdad, viene la fake news, viene el levantamiento de calumnias, y esto asociado a inteligencia artificial, ya hay una distorsión de lo que es auténtico, de lo que es verdadero. Entonces tenemos por ese lado ese conflicto. Y por otro, como hay un componente de virtualidad, lo virtual ha cedido, lo que no es virtual, lo presencial, ha cedido espacio a la virtualidad, y esto nos lleva a tener una situación
donde usted habla como quiere, como no tiene a nadie de frente reaccionando a lo que usted está haciendo, pues usted va escondiéndose en buen usuario o se esconde en plataformas. Muy bien, muy bien. Eso es un interesante planteamiento y yo creo que es lograble si todos ponemos de nuestra parte pensarlo antes de atacar a otra persona, ya que es muy fácil buscarte una cuenta y tú tirarle a un amigo tuyo o tratar de arreglarle la vida. Entonces por eso es mejor pensar antes de actuar. Pero bien, hizo su tarea. Porque, como había mencionado anteriormente, hoy vivimos conectados en redes sociales y podemos ser testigos de ataques y burlas por ese medio. ¿Por qué cree que usted, las redes sociales, es más fácil atacar que elogiar a una persona? Bueno, nosotros lastimosamente tenemos una propensión a darle seguimiento a eso. Cuando nosotros estamos planteando una política, una iniciativa como el poder de las buenas palabras, lo que queremos primero es la conciencia individual. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Encontré un amigo hace unos días que me dice, oye, estaba escuchando un programa de radio. Y en ese programa de radio, utilizando muchas malas palabras y frases muy descompuestas, estaban acabando conmigo. Estaban diciendo una cantidad de cosas que yo no te conozco, sé que son mentiras. Pero te estaban diciendo de todo. Pero entonces a mí lo que más me llamaba la atención era el tipo de lenguaje que estaban utilizando. Entonces aquí viene el sentido de esta asunto. ¿Por qué tiene que ser individual? Porque ese amigo, con lo más valioso que tiene, que es su tiempo, lo está dedicando a ese programa. Si él asumiera una postura individual, lo primero es que deja de escuchar el programa. Entonces, al dejar de escuchar el programa como una actitud y una postura individual, el próximo paso a la individualización es darle un carácter colectivo a eso. Si usted logra el contagio de esa acción, usted va a contribuir a que ese programa, que se nutre de las malas palabras, de un lenguaje descompuesto, de atacar, de intentar dañar honras, bueno, pues entonces usted no haría causa común con eso y ese programa no tendría reacción de existir, o tendría que sencillamente cambiar su forma. En ese orden, y lo pongo como ejemplo, para nosotros es importante generar una conciencia individual, que usted lo haga convencido de lo que está haciendo, que usted entienda que la buena palabra tiene valor para su vida, y luego usted con su ejemplo y su buen comportamiento podrá contagiar a su amigo, a un familiar, a un allegado. Por eso para nosotros esta política del poder de las buenas palabras es tan importante desde lo individual inicialmente, para luego darle un carácter colectivo y consolidarlo ya como una acción donde más personas puedan abrazarse a la misma causa. Por consiguiente, nosotros estamos en esa dirección, entendiendo que hoy tenemos un reto, porque esta es una iniciativa que está persiguiendo o atacando un problema que no lo vamos a resolver en un fin de semana, no lo vamos a resolver en un mes, probablemente en años. Pero tenemos que abordar el hecho de poder llegar a este centro de estudios y colocarlo en la agenda pública y en el debate. Ya de entrada es un beneficio que no teníamos antes de iniciar este tema. Por tanto, yo creo que es el inicio de una política que debe ser sistemática de creación de conciencia, y que yo sé también que la academia, en sentido general, en todos sus niveles, ustedes como estudiantes, nos deben ayudar en ese propósito, en este centro también, que va acogiendo a un número cada vez mayor de estudiantes, a que el poder de las buenas palabras sea lo que prevalezca, a que podamos entender que no importando si es de lo presencial o de lo virtual, mantener coherencia en nuestro comportamiento. Yo no puedo ser presente personalmente y ser una persona despreciable cuando uso las redes sociales. Yo creo que tenemos que unificar criterios entre lo que soy en las redes y lo que soy personalmente. Entonces, es un tema también de coherencia en la vida. Tú no puedes ser agradable solamente porque estamos aquí frente al micrófono, y después que apagues el micrófono, ser una persona desagradable, ¿verdad? Es un tema de uno mismo. De uno. Entonces el cambio, como usted dijo, tiene que venir primero de nosotros. Es de uno, claro. Porque como así mismo se ve un programa, se ve un programa, Claro. estaban acabando. Sí. ¿Qué hubiera pasado si es un programa de algo informativo, de algo bueno de ustedes, ¿verdad? De la persona? Se contagia para bien. Claro, y probablemente no lo dicen. No. Si me hablan bien, probablemente no lo dicen. Como estamos atacando, ahí sí lo dicen. Porque es el tema del modo, el tema de lo atractivo. Entonces, para completar la idea, el componente o la dificultad que hoy tenemos con el tema de las redes sociales y las plataformas digitales
es que en ello hay un componente económico envuelto. Por eso para nosotros la educación también es también social. Decía que nadie claro que lo tiene. Si usted tiene una base educativa muy precaria y usted lo que tiene al final es un objetivo eminentemente económico y lo hace a través de la viralización de un material, de aumentarle la mayor cantidad de reproducciones a un producto fílmico, de lo que sea, ¿qué usted va a hacer? Usted no tiene educación, usted se agarra lo poco que tiene. Y si lo que usted tiene son malas palabras y malas formas, usted lo que necesita es reproducir eso en una mayor cantidad de veces para lograr un componente, un retorno económico. Entonces, esa monetización y ese elemento que al final termina convirtiéndose en una especie de círculo vicioso es el que tenemos que romper, entendiendo que la educación debe ir primero, las buenas costumbres, la buena práctica. Diciendo eso mismo, o sea, hay muchos canales de YouTube, por ejemplo, influencers, que deberían usar su capacidad de influir para las buenas palabras. Exacto. No para temas de amor, no para temas de farándula, sino para las cosas buenas. ¿Qué es lo que usted está promoviendo? Eso es lo más importante. La buena palabra puede crear una convivencia sana, no solo en entorno personal, también en las redes sociales. Cuando usted sea adulto, si se dedica a la política, dice que voy a votar. Pero vamos a la siguiente pregunta. Muchos de los que estamos aquí somos futuros profesionales, comunicadores, líderes como usted y el ministro. ¿Y cómo puede un joven convertirse en un líder positivo a través de su manera de hablar? Mire, nadie se resiste al buen carácter. No importando el escenario donde nos encontremos. Aquí hay algunos políticos, y a veces el político tiene, lastimosamente, una mala imagen creada, pero cuando usted se adentra en ese punto, y voy a poner ejemplos diversos, se encuentra con que hay una base en la operación del político que tiene una gran conexión con lo social. Lo social va llevando a una relación cada vez más fluida entre esa personalidad que llega a la arena política, pero lo hace sobre la base de la ayuda, sobre la base del acompañamiento a problemas ajenos, problemas que necesariamente no le tocan de manera directa, pero que esa sensibilidad le hace llevar y trascender y desarrollar una carrera en ese propósito. Bueno, eso va a la política, pero hemos encontrado una cantidad importante de artistas vinculados también a acciones sociales, acciones tendentes a mejorar una comunidad, deportistas, empresarios, en fin. Creo que en cualquier área del quehacer productivo, el planeamiento tiene que ser el mismo. Tratar de ser una persona correcta, tratar de ser una persona que se exprese de manera correcta. Cuando hablo de la expresión correcta, no es necesariamente desde el punto de vista de la pronunciación, porque a veces le he hablado a mis hijas de esto, me dicen que tú hablas demasiado, no correcto, son todos, entonces siempre me refiero a eso. Me refiero a al tono, tú sabes, y me refiero a la manera que debemos crear el puente. Por eso digo de manera básica, si entramos aquí y decimos buenos días, eso es indistinto. Usted puede ser de astronauta hasta músico, artista, deportista, lo que usted quiera. Y los buenos días, eso es parte de la cordialidad y de una relación fluida que debemos tener de respeto. Lo propio para las gracias, desde una actitud de gratitud. Esa es una actitud que tiene que acompañarnos, no importando lo que deseamos con nuestra vida, desde el punto de vista profesional. Yo creo que hay una serie de comportamientos que más allá del hecho profesional son inherentes al carácter humano, y nosotros lo que tenemos es que aflorar los mejores instintos del ser humano, recordando que más de 2000 años después, si nos remontamos a las primeras civilizaciones, los seres humanos como raza estamos tratando de gestionar los mismos instintos negativos o instintos positivos. Pero como es la misma raza, si usted estudia el comportamiento de las primeras civilizaciones y nos vamos a la discusión de hoy, 2026, vamos a encontrar desde el punto de vista del procedimiento humano exactamente lo mismo, aunque existan miles de años de diferencia entre un planteamiento y el otro, porque al final lo que subyace es una misma raza y tiene un mismo proceder, tiene un mismo plan de acción. En ese orden lo que queremos es lo positivo del ser humano, que sea cordial y que utilice siempre la buena palabra, entendiendo el poder que tiene para sanar y para crear bien. Muy interesante eso, ¿verdad? Y no solo con las buenas palabras, también en tono de voz.
como se mencionó anteriormente, el tono de voz es muy influyente utilizando las buenas palabras. Porque no es lo mismo decir un buenos días molesto a un buen día feliz. La gente te toma más en cuenta, ve que eres una persona bien, de buena vibra. Por eso es que los líderes son tan destacados. Sí. Entonces, quiero darle muchas gracias por Usted no cree que si un elocuente que me ha sorprendido. Yo he ido a muchos centros, y ninguno con un jovencito tan elocuente como él, o sea que deben sentirse privilegiados ustedes aquí en la. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer una pregunta personal. Dale para allá. ¿Qué le diría el ministro Roberto Ángel a Robertico? El niño que igual que todos nosotros tenía sueños y deseos para aportar al desarrollo del país. Miren, yo voy a dar un consejo que trato de dárselo a mis hijas todos los días. Y probablemente a ese Robertico, que también estuvo en la sala, hoy se lo daría si lo tuviese de frente. Yo no aproveché esta época tan formidable, de esta etapa que ustedes están viviendo de formación en las escuelas, con todo, en el colegio, con todo el rigor y el esplendor. No fui tan estudioso en esa época de mi vida, probablemente como lo soy hoy. Y me arrepiento profundamente porque son etapas que se van quemando, que no tenemos manera de repetir en la vida. Hoy ustedes están en este centro educativo. Cuando ustedes completen sus años formativos acá, no tendrán la manera de regresar en calidad de estudiante. Ya hoy yo regreso al colegio, pero en calidad de padre, a través de mis hijos. Pero no tengo la manera de regresar ese tiempo y esos años para volver a vivir la experiencia de formarme en los años de primaria y secundaria. Le digo esto para que aprovechen al máximo el privilegio que tienen de seguirse formando, de seguir recibiendo información, de seguir perfilando su personalidad en las cosas que les gustan. Yo creo que este es un momento de excepción en la vida de ustedes. Sus padres hacen esfuerzo para que ustedes estén aquí, probablemente para que ustedes les superen desde el punto de vista académico de la formación de lo que ellos han podido lograr en la vida, y que ustedes como generación emergente puedan seguir el trabajo, consolidar ese trabajo. El director de este centro me hablaba de la experiencia que había tenido, heredado de su padre, y cómo ha seguido ese trabajo, imponiendo su sello, imponiendo su criterio, pero con una base heredada también e identificada de generaciones anteriores. En ese sentido, mi mensaje está orientado a que maximicen lo que tienen entre manos. Los jóvenes tenemos, y digo joven porque todavía soy algo de joven, me quedan algunos años, tenemos casi siempre los mismos patrones para interactuar. Al pensar demasiado en el futuro, nos cargamos de ansiedad. Y esa carga de ansiedad no nos permite disfrutar el presente. Tratamos de marginarlo, porque al final de cuentas lo que queremos es ser adultos, salir de aquí, no entendiendo que no necesariamente lo que está en el futuro será mejor que lo que tenemos ahora. No sabiendo que probablemente se están viviendo años excepcionales que, repito, no tendrán la posibilidad de recuperarlos. Luego vendrán otros compromisos propios de la adultez, formar una familia, criar hijos, y van cambiando las prioridades y los objetivos de la vida. Mientras no lleguen esas responsabilidades, y lo que tienen ustedes entre manos es la formación y el estudio, háganlo. Estudien, investiguen, lean, estudien. Eso es muy rico. Hoy, que estoy permanentemente en contacto con los libros y estudiando, solo me queda la pena, la honda pena, de que en los años de escolaridad no aproveché ni pude crear la conciencia que tengo hoy del valor de estar permanentemente estudiando, permanentemente investigando, permanentemente escribiendo y haciendo de esta etapa de mi vida quizás la más extraordinaria, entendiendo que se me escapó mucho tiempo y no cometan ese error que mañana como yo podría repetirse. Muchas gracias. Como te digo, la vida se vive en momentos, entonces hay que disfrutarlo lo máximo, pero pensando en un futuro. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestros estudiantes. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano.
Como hay alguna pregunta, entonces yo voy a parar aquí para responder y verlos responder. Bueno, Josías. ¿Quién? Acá. Con mucho gusto, gracias por tomar la pregunta. Y tomando en cuenta que usted es el ministro de Cultura, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted piensa que la cultura dominicana influye en la comunicación de nuestra sociedad? Bueno, como todo es una pregunta interesante, como todo, los valores de la cultura pueden incidir en una comunidad, pueden incidir en la manera en que nosotros nos relacionemos, si sacamos los valores fundamentales de la identidad de la cultura dominicana. Nosotros trabajamos en el Ministerio desde 5 áreas fundamentales: la preservación del patrimonio material e inmaterial del pueblo dominicano, nada más que su historia. Hay un patrimonio, el material, lo podemos ver en edificaciones, y el inmaterial, que hemos logrado consolidar a través del tiempo. Voy a poner algunos ejemplos que para ustedes pueden ser elocuentes. Como patrimonio inmaterial tenemos el merengue como ritmo dominicano y tenemos la bachata, que ante la UNESCO están acreditados ya como patrimonio inmaterial de la humanidad y vienen de la República Dominicana. Esos valores tratamos de promoverlos. A través de la música hay valores fundamentales, importantes, a través de la literatura, a través de los hechos históricos que han consolidado esta provincia de María Trinidad Sánchez y el resto de la República Dominicana en distintas etapas de su vida institucional, política, social y demás. Entonces, yo creo que la cultura puede incidir en eso. Claro, como estamos en un mundo globalizado, hiperconectado, hay también una incidencia de la cultura extranjera en la nuestra. Por eso para nosotros es importante seguir trabajando en los valores que hacen distintivos a los dominicanos. Y ahí tenemos una campaña que se llama Los Dominicanos nos reconocemos. Nos reconocemos al momento de hablar, al momento de actuar, al momento de caminar, al momento de convivir entre amigos, entre hermanos. Nos vemos reflejados, nos reconocemos en aquellos que han vivido mucho, en aquellos que están empezando a vivir, aquellos extranjeros que han decidido venir y vivir con nosotros aquí en la República Dominicana. Hay un nivel de identificación. Y por eso tenemos como lema en el Ministerio de Cultura que ser dominicano se vive. Entonces, es vivir con los mejores valores de la dominicanidad. Es vivir con esa esencia de todos los componentes de la cultura, en lo que nosotros trabajamos también, que está orientado a la estimulación de las industrias culturales y creativas, a la formación artística, a la descentralización de la cultura y también de la revitalización de la identidad cultural, que eso incide en tener una sociedad mucho más armoniosa, con más sentido de su presente y de su futuro. Y como dice el propio escudo nacional, abrazarnos a esas palabras de Dios, patria y libertad. Creo que es importante. Y por eso debemos estimularlo del Ministerio de Cultura y de cualquier entidad de la sociedad dominicana. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Cuáles? Muchas gracias por estar aquí. Le quiero preguntar, usted sabe que vivimos en tiempos donde casi nadie se sabe controlar, casi nadie sabe cómo hablar y hasta la juventud, muchos de nosotros no sabemos sin decir cosas desagradables. Entonces, ¿en qué nos podemos basar para tener buenas palabras? Palabras que sean agradables a otros. ¿En qué nos podemos basar? Sí, todavía viene fuerte muchas veces. Pero no pasa. Tú tienes ventaja, así como yo. Yo no voy a hablar de miren, lo ideal sería nutrirse por lo siguiente. Hay una vía intelectual que mientras usted va leyendo, va descubriendo de manera imperceptible, porque su vocabulario tiene nuevas palabras, que tienen formas distintas de expresarse, y eso la lectura lo puede dar. Eso es el punto de vista intelectual. Ahora, también debemos sembrar en su corazón para que usted se exprese en función de lo que su corazón tiene. Si usted no alberga resentimientos, si no alberga rencores, si no alberga odio, si usted no guarda que alguien le hizo algo un día y usted se quedó con eso, usted va dañando su corazón y eso tampoco debe ser. Entonces yo creo que es la segunda fuente para usted nutrirse de palabras correctas. Tanto la mente desde el punto de vista intelectual como el corazón ya desde el punto de vista de los sentimientos. Entonces,
Eso es importante. Usted tratar de empujarse de todo eso. Usted no gana nada teniendo resentimiento. Usted no gana nada guardando que en algún momento una amiga fue soez con usted, fue impropia, fue agresiva, fue injusta. Usted no gana nada con eso. Tampoco es usted la que tiene que juzgar. Tampoco es un papel que le corresponde. Entonces, a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos involucrando en situaciones que no son de nuestra competencia. A usted no le ha dado ningún título que diga usted que va a juzgar a sus amigas, usted va a juzgar a sus familiares, usted no está en condición de juzgar. En ese sentido, si se puede ir despojando de una serie de prejuicios que tenemos, también usted mejorará su comportamiento. ¿Cuál es otra debilidad que tenemos los seres humanos? Que en el 90-95% de los casos actuamos desde el prejuicio y ya vamos condicionados a una situación. Yo no le voy a pedir perdón a mi amiga porque de seguro ella no va a decir que no, pero estoy hablando con ella. Yo no voy a confrontarla porque ella fue en una situación muy difícil y ella no se prejuicie, no se condicione. Actúe siempre de manera correcta, con el convencimiento de que usted está actuando bien. A partir de ahí, con esa actitud desprovista de prejuicios, usted le estará transfiriendo el problema al otro. Y el problema no es suyo, ya es del otro. Usted está actuando bien, usted está hablando bonito, usted está hablando en buen tono y está siendo decente. La indecencia y la inconsecuencia que salta de su radio de acción y de su área de responsabilidad. Entonces yo creo que en ese sentido usted va a ir poco a poco, porque tampoco es una carrera a la ligera, y es un interruptor que usted va a aprender y apagar, pero en la medida que va desarrollándolo, lo va practicando y lo va fijando como un hábito. Hay un libro muy interesante de un escritor llamado James Clear, se llama Hábitos Atómicos. No sé si lo han leído. En Hábitos Atómicos hay un capítulo donde se habla del ejercicio mental que luego de que se reproduce una cantidad de veces, queda fijado como una acción. Y hay un ejemplo muy elocuente. Todos tenemos aquí celulares. Todos tenemos, me imagino yo, el WhatsApp como aplicación en nuestros celulares. Yo estoy convencido que ustedes, si hacen este ejercicio, le va a pasar esto que yo le voy a describir. Usted toma su teléfono, borra la aplicación del WhatsApp, cierra el teléfono. Cuando abre, instintivamente el dedo va donde usted tenía la aplicación del WhatsApp, aunque lo tenga borrado. Porque es un procedimiento que usted ha replicado tanto mentalmente que lo ha convertido en un hábito. En ese orden, lo que queremos es que el procedimiento que usted desarrolle en relación a las buenas palabras también lo convierte en un hábito. Que el buenos días, las gracias, el excúsame, no fue mi intención, salga también de manera natural, convertido en un hábito. Y eso habrá de conducirle exitosamente por el camino que usted escoge en la vida. Muchas gracias. Una última pregunta. Buenos días. Bien, los viajeros, después lo que fue. Gracias por la pregunta. Sabemos que usted trabaja con el Ministerio de Cultura. Sí, señor. ¿Qué lo motivó a trabajar con el Ministerio de Cultura? Y algo para ayudar a estos jóvenes de ahora a mejorar. Bueno, la primera parte de la pregunta, usted no debería hacérsela a mí, debería hacérsela al ciudadano presidente Luis Abinader, que me puso como ministro de Cultura. Le confieso que originalmente no estaba en mis planes ser ministro de Cultura. Recuerdo que con el propio presidente, y voy a hacer una confesión aquí, hablamos de otras responsabilidades y yo iba a otra institución que no era el Ministerio de Cultura. Inclusive, durante el paso de 30 o 40 días, estaba concentrado estudiando las implicaciones de otra entidad a la que iba a dirigir. Y transcurridos esos 30 o 40 días, me llaman para decirme que es el Ministerio de Cultura. Recuerdo que fue como el jueves, miércoles o jueves, al mediodía. Y cuando me dicen eso, yo que tengo 40 días casi estudiando en otra institución, mi respuesta fue:
Yo no puedo comer y volver. ¿Por qué? Esencialmente me agarro fuera de base. Entonces, después de 30 o 40 días aprendiendo otra cosa, me vi frente al Ministerio de Cultura. Claro está, como he tenido una vinculación a las artes, a la televisión, al cine, no era un medio desconocido para mí. Y luego, cuando llegamos al ministerio, que el pasado mes de febrero cumplimos el primer año, hemos tratado de trabajar con todas las áreas del ministerio, que va desde el área clásica hasta las áreas populares y de tradiciones. Estamos trabajando en la formación artística, dotando de más escuelas de música, de más escuelas de bellas artes, que esas modalidades de música, artes visuales, artes escénicas y danza pueden estar en la mayor parte del territorio nacional. Ya hemos abierto varias escuelas, el mes próximo seguimos abriendo escuelas de bellas artes en distintos puntos de la geografía nacional. Estamos trabajando en eso. La descentralización de la actividad cultural siempre se había concentrado mucho en los grandes centros urbanos. Santo Domingo tiene mucha inversión en materia cultural y Santiago. ¿Cómo hacemos que la inversión llegue a otros territorios del país? En fin, muchas actividades, muchos temas pendientes y lo estamos trabajando siempre con el mismo criterio, con mucha pasión, con mucho respeto y mucha responsabilidad, tratando de presentar siempre resultados a la población, a quien nos debemos, al pueblo dominicano. Gracias. Gracias. Yo creo que ya tenemos claro cuál es el uso del poder de las buenas palabras. Lógico. Creo que ya no lo dejó muy claro qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, que es hacerlo como un instinto, dar los buenos días, las gracias como siempre. Vamos a dar un fuerte aplauso como gracias a la conferencia. Que tengan un feliz fin de semana y recuerden el poder de las buenas palabras. Muchas gracias. Aquí no hacemos la para mí.